Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Caverna Jurídica. El día de hoy tocaremos el tema del utilitarismo. Pero, ¿qué es el utilitarismo? Bueno, proviene del latín utilitas, es decir, lo que es útil, e ismo, que es doctrina. Básicamente el utilitarismo es la doctrina de aquello que nos es útil. Ahora bien, como podemos apreciar en la imagen, esta doctrina promulga las siguientes ideas. Entonces, para poder hablar sobre el enfoque utilitarista, nos planteamos la siguiente pregunta y respondemos a ella con la tesis del autor. La revolución en la ética. Durante el fin del siglo XVIII y el siglo XIX apareció el utilitarismo, cuando se produjeron una serie de levantamientos en donde las personas empezaron a pensar de manera diferente sobre la ética. Jeremy Bentham nos dice que el principio de utilidad exige que al momento de elegir entre diferentes acciones o políticas sociales, debemos elegir aquellas que tengan las mejores consecuencias globales para todos los afectados. John Stuart Mill nos dice que primero debemos considerar un cierto estado de cosas que quisiéramos ver que se produjera, un estado de cosas en el que todos fueran tan felices y estuvieran tan bien como es posible. La regla fundamental de la moral es actuar de modo que produzcamos este estado de cosas en la medida de lo posible. Primer ejemplo, la eutanasia. Frente a esto, nuestra sociedad está dominada por la moral y la tradición cristiana, pues sostiene que Dios es el único ser que puede decidir cuándo terminar la vida de cada uno. Los teólogos frente a esto formularon una regla donde dice que el homicidio intencional de inocentes siempre será incorrecta. Bentham nos dice que la religión no condenaría, sino que aprobaría desde el punto de vista utilitarista, si sus partidarios se tomaran en serio su concepto de Dios como un creador benévolo. El utilitarismo ha concluido que la eutanasia podría en un caso ser moralmente correcta. Por ejemplo, tenemos el caso de la psicóloga Ana Estrada en Perú, que ella está sufriendo por una enfermedad degenerativa por ya más de 30 años. Ella lo único que pide es tener una muerte digna y decidir sobre su vida. Pero nos podemos dar cuenta que en realidad estamos sometidos a las reglas religiosas. Un gran ejemplo es la Constitución política que en su mismo preámbulo nombra a Dios. Y así nos podemos dar cuenta que nosotros estamos sujetos a las leyes teológicas. Segundo ejemplo, los animales. Santo Tomás de Aquino dice que los animales por proveniencia divina fueron creados para el uso del hombre en el orden natural. Los utilitaristas dicen que lo que importa es si un ser tiene alma racional o lo demás. Lo que importa es si es capaz de experimentar felicidad e infelicidad, placer o dolor. ¿Vamos a considerar realmente a los animales como iguales a los humanos? Bentham y Mill dicen que hay diferencias entre ellos, por ejemplo, como los humanos tienen capacidades intelectuales de las que carecen los animales. Son capaces de sentir placer por cosas que los no humanos puedan disfrutar. Justamente Jeremy Bentham y John Stuart Mill están en contra del maltrato que reciben los animales por parte de los seres humanos, y a esta postura se suma Peter Singer con su libro Liberación Animal, quien manifiesta que nuestro trato con los animales es totalmente inaceptable, y él se basa en un experimento realizado con 42 perros en la Universidad de Harvard, que formó parte de un estudio psicológico sobre la impotencia aprendida. Pero el principio utilitarista nos dice que el daño causado a los animales requiere justificación, pues no podemos simplemente suponer que puesto que no son humanos, todo es válido. Pero también Singer nos manifiesta que no solo los científicos se ven envueltos en este tipo de maltrato para con los animales, sino también las demás personas, pues consumimos carnes rojas. Y él nos dice que el fin que nosotros obtenemos no compensa todo el mal que hacemos, por lo tanto, él manifiesta y nos intuye a que nosotros nos volvamos vegetarianos. Y desde nuestra perspectiva, podemos decir que sí, la comida vegetariana es muy buena. Incluso las carnes rojas hacen daño al organismo de los seres humanos por su gran necesidad de cocción. Incluso las industrias encargadas en la alimentación humana se podría ir un poco más y basarse en aquellos alimentos vegetarianos que para que puedan conseguir las mismas propiedades que pueda poseer las carnes rojas para ya no volvernos tanto dependiente de aquella carne de los animales. Incluso reducir el consumo excesivo
de las carnes rojas en todo el mundo. Y respecto a los experimentos, nos parece algo incongruente que los experimentos realizados con los animales tengan fines humanos, pues sobre todo en aquellos experimentos que se basan en la creación de nuevos cosméticos, ya que incluso muchos manifiestan y muchos argumentos para usar a los animales es de que ellos no son simplemente humanos, sino se parecen a nosotros. Incluso ellos tienen diferente pelaje, diferente organismo, y sería algo incongruente, incoherente emplear experimentos en ellos. Y justamente, siguiendo con el argumento utilitarista, lo más revolucionario de todo es que la idea de los intereses de los animales sí cuentan. Y justamente el utilitarismo desafía esta suposición, pues nos dice que la comunidad moral debe extenderse para incluir a todos los seres cuyos intereses se ven afectados por lo que hacemos. Y algo más que recalcar. Recuerden que los seres humanos somos especiales de muchas maneras y una moral adecuada debe reconocer esto, pero también simplemente somos una especie entre las muchas que existen en este planeta y la moral también debe reconocer esto. Bien, ahora pasaremos al segundo tema, el debate sobre el utilitarismo. La pregunta es, ¿la teoría debería seguir siendo aceptada haciendo alusión a que el fin justifica los medios, incluso si estos son moralmente incorrectos? Y la tesis del autor es la siguiente, la teoría continúa siendo ampliamente aceptada a pesar de argumentos antiutilitaristas. Porque para los utilitaristas contemporáneos, los argumentos muestran que hay que mejorar la teoría clásica, ya que la idea básica es sólida y se debe conservar, pero reestructurada en forma más satisfactoria. Bien, ahora iremos con la versión clásica de la teoría, es decir, el utilitarismo clásico, que tiene dos grandes exponentes. En primer lugar, a Jeremy Bentham, que nos dice que el utilitarismo produce la felicidad que es buena y correcta. Ahora, si la felicidad es buena para la sociedad, entonces se convierte en un principio moral. Y en segundo lugar tenemos a John Stuart Mill, quien nos dice que cada individuo debe actuar con el objetivo de obtener mayor cantidad de felicidad para la colectividad, lo cual es lo moralmente correcto, y no para sí mismo. Es decir, que podríamos resumir su trabajo en tres proposiciones. La primera, las acciones se juzgan como correctas o incorrectas solamente en virtud de sus consecuencias. No importa nada más. ¿Será justificable empezar una guerra? La segunda proposición es, al evaluar las consecuencias, lo único que importa es la cantidad de felicidad o de infelicidad que se crea. Todo lo demás es irrelevante. Oye, si iniciamos la guerra, podríamos ser independientes, lo cual sería muy bueno y nos haría felices. Pero también habrían muchas vidas muertas de por medio, lo cual causaría infelicidad. Y tercera proposición es, la felicidad de cada persona cuenta por igual. Para lo cual, John Stuart Mill nos dice algo interesante, y es que el utilitarismo no busca la felicidad de la gente, sino la de todos los afectados. Es decir, que debemos ser imparciales como un espectador, desinteresado, objetivo y benévolo. Pero una forma de exponer más clara todo este aspecto vendría a ser como un ejemplo del utilitarismo. ¿Qué tal si nos encontramos en un hospital, en el cual hay 4 pacientes que requieren un trasplante de órganos inmediato? Uno del corazón, otro del hígado, otro de riñones y finalmente el último de pulmones. Y el doctor se pone a pensar, ¿qué pasaría si, a costa de la vida de una persona, salvo estas 4? Y es que ahí llega un paciente que solamente asistió al hospital porque padecía de fiebre. Y el doctor toma la decisión, toma su vida para salvar a las otras vidas. Y aquí nos ponemos a pensar, salvamos 4 vidas a costa de una, pero ¿el fin realmente justifica los medios? ¿Y los actos moralmente incorrectos se pueden justificar? Veámoslo a continuación. Ahora veremos, ¿es la felicidad lo único que importa? Para eso nos plantearemos algunas preguntas. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué acciones son correctas? El utilitarismo responde a esto, que las acciones correctas producen el mayor bien y el bien es la felicidad. Por otro lado, la idea de que la felicidad es el bien último se conoce como hedonismo. Expresa la noción intuitivamente plausible de que las cosas son buenas o malas de acuerdo en que nos hagan sentir. Analizando esta teoría, revela serios defectos. Por ejemplo, las manos de una prometedora pianista joven se lesionan en un accidente automovilístico, de modo que ya no puede tocar más. ¿Por qué es esto malo para ella? El hedonismo diría que le causa infelicidad.
Se sentirá frustrada, disgustada cuando piense en lo que podría haber sido. Por otro lado, crees que alguien es tu amigo, pero él se burla de ti a tus espaldas. ¿Es esto lamentable para ti? El hedonismo diría que no, porque nunca te ha causado infelicidad, porque nunca te va a sentir. Estos dos ejemplos plantean el mismo argumento. Valoramos por sí mismos todo tipo de cosas. Nos hacen feliz tenerlas, pero solo porque ya las consideramos buenas. No las consideramos buenas porque nos hacen felices. Así es como el hedonismo toma las cosas al revés. El hedonismo interpreta la mala naturaleza de la felicidad. La felicidad no es algo que se reconozca como bueno y que se busque por sí misma. La felicidad es una respuesta que recibimos al alcanzar las cosas que reconocemos como buenas, independientemente y por derecho propio. ¿Son las consecuencias todo lo que importa? Bueno, la idea de que solo importan las consecuencias es sin embargo una parte necesaria del utilitarismo, puesto que la idea fundamental de esta teoría es que para determinar si una acción es correcta debemos ver qué sucederá como resultado de hacerla. Si resultase que otra cuestión también es importante para determinar la corrección, entonces el utilitarismo se vería socavado en sus bases mismas. Además, existen algunos de los argumentos antiutilitaristas más serios que atacan a la teoría justamente en este punto. Ellos mismos insisten en que otras varias consideraciones, además de la utilidad, son importantes al determinar lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, el utilitarismo parece ser erróneo porque excluye consideraciones retrospectivas. Una vez comprendido este punto, se me ocurren fácilmente otros ejemplos de consideraciones retrospectivas. Por ejemplo, el hecho de que alguien no haya cometido un delito es una buena razón para no castigarlo, pero el utilitarismo hace irrelevante el pasado y justamente por esta razón parece deficiente. ¿Debemos preocuparnos por todos? La moralidad utilitarista tiene como finalidad de que debemos tratar el bienestar de cada persona como de igual importancia. La acusación de que el utilitarismo es demasiado exigente. La adhesión fiel al criterio utilitarista te exigiría entregar tus recursos hasta bajar tu nivel de vida al de la gente más menesterosa que pudieras ayudar. Atenernos a los mandatos del utilitarismo nos haría imposible seguir con nuestras vidas individuales. Las relaciones personales. En la práctica, ninguno de nosotros está dispuesto a tratar a todos como iguales, porque nos exigiría abandonar nuestras relaciones especiales con amigos y familiares. Hablaremos de la defensa del utilitarismo, en la cual 3 líneas generales de defensa se enfrentarán con los argumentos antiutilitaristas. La primera línea de defensa, los ejemplos imaginativos no importan. Esta línea consiste en sostener que los argumentos antiutilitaristas hacen suposiciones no realistas acerca de cómo funciona el mundo, y los argumentos acerca de los derechos, la justicia y las razones retrospectivas comparten una estrategia común. Pero esta misma solo triunfa si convenimos en que las acciones descritas como dar falso testimonio, mentir y romper una promesa realmente tendrían las mejores consecuencias. Pero ¿por qué hemos de estar de acuerdo con eso? Ya que en el mundo real, dar falso testimonio no trae buenas consecuencias, y cuando la gente miente, otros salen perjudicados y se dañan sus reputaciones, y cuando la gente rompe sus promesas y no retornan los favores, pierden a sus amigos. Los casos citados en los argumentos antiutilitaristas como experiencia nos enseñan que no sirve la utilidad acusando a inocentes, violar los derechos de la gente, no cumplir las promesas y mentir tiene malas consecuencias. Y el utilitarismo nos explica por qué no debemos hacer estas cosas. Se concluye que la primera línea de defensa es débil, ya que, a pesar que estos argumentos den ejemplos ficticios, de cualquier modo retendrían el poder del utilitarismo, pues mostrar que esta teoría tiene consecuencias inaceptables en casos hipotéticos es una forma válida de señalar sus defectos teóricos. La segunda línea de defensa. El principio de utilidad es una guía para escoger reglas, no actos particulares. Esta reconoce que la versión clásica del utilitarismo es incongruente con el sentido común moral, y propone salvar la teoría dándole una nueva formulación que estará en línea con nuestras evaluaciones de sentido común.
El aspecto problemático del utilitarismo clásico es la suposición de que cada acción particular será evaluada con referencia al principio de la utilidad. La nueva versión de la teoría se denomina utilitarismo de la regla y se centra en la siguiente pregunta: ¿qué reglas debemos preferir como vigentes en nuestra sociedad para que prospere la gente en ella? Además, que esta versión no se puede condenar por violar nuestro sentido común moral, ya que al cambiar el énfasis de la justificación de los actos a la de las reglas, la teoría se ha alineado con nuestros juicios intuitivos en grado notable. La tercera línea de defensa del utilitarismo. No se puede confiar en el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de una manera espontánea. El ejemplo de McCloskey. La persona que es inducida a dar falso testimonio. En el argumento de McCloskey, él nos dice o nos dijo que sería incorrecto que se condenara a un hombre por un crimen que no cometió, porque el utilitarismo del acto y el utilitarismo de la regla. El utilitarismo del acto es una doctrina perfectamente defendible y no necesita modificar. En cambio, el utilitarismo de la regla es una versión innecesariamente atenuada de la teoría, que da a las reglas mayor importancia de las que merecen. Al violar las reglas o el código del utilitarismo de la regla, básicamente estaríamos iniciando en el utilitarismo del acto. De esta manera, podemos decir que el utilitarismo del acto no participa en tal culto a la regla. Y este fue un capítulo más de Caverna Jurídica, que espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Si es así, tocar el like, suscribirse y comentar lo que les ha parecido. Un saludo y hasta la siguiente.